En los últimos 2 videos y estos 2 o 3 que siguen, comencé a hablar acerca del pecado que mora en mí y cómo el Altísimo no solo quiere que estemos justificados y perdonados de pecado, sino que quiere que seamos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Sí se puede, y eso está en la Biblia. Voy a comenzar haciendo un par de preguntas a los oyentes para despertar una comprensión clara de qué es lo que estoy hablando aquí, para que estemos bien entendidos de qué es lo que estoy hablando y comunicando aquí. A usted que me escucha como creyente, le pregunto, ¿usted ya fue perdonado del pecado en su vida? Bueno, supongo que la respuesta es que sí. Ya es creyente. Usted ya está justificado delante de Dios por el sacrificio de Yeshua en la cruz. Ya está usted cubierto con la sangre preciosa del Cordero de Dios. La respuesta es sí, amén. Y como ya estudiamos en los videos anteriores, ¿ya está su espíritu santificado, hermano? La respuesta a todas las anteriores es sí, amén, gracias a Dios. Pero, fíjese bien en lo que estoy tratando de comunicar. Debemos comprender la realidad escritural. Aunque usted está por su fe bajo la sangre del Cordero de Dios que lo cubre, aunque por el sello del Espíritu en su corazón usted está santificado en su espíritu, tenemos un problema. Lo voy a decir otra vez para estar seguro que me está comprendiendo. Ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados delante de Dios, ya por la fe estamos bajo la sangre del Cordero, ya tenemos el sello del Espíritu, nuestros nombres están en el libro de la vida, nuestro espíritu está santificado, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado sigue allí, porque dice Romanos, el pecado que mora en mí. El pecado sigue allí. Tenemos ese problema. Eso no se va. Aunque seamos perdonados y justificados, eso está allí. De eso se tratan estos videos. Voy a compartirle lo que encontré en mi Biblia y cómo podemos acelerar el proceso de transformación. Estoy hablando del mismo concepto que ya todos tenemos como creyentes, de que según las Escrituras todos estamos en un proceso ascendiente de cambio a diferentes niveles de madurez para deshacernos del pecado y parecernos más y más a Yeshua el Maestro. Esto no es algo diferente, sino que es ese mismo concepto, pero lo vamos a analizar desde otro punto de vista, siempre bíblico, pero alternativo. Si alguien que me está escuchando, por la razón que sea, se da cuenta que aunque usted es cristiano, en realidad no está procurando deshacerse del pecado en su vida, ni tampoco está procurando llegar a ser como Jesús. Algunos ni sabían que había que llegar a ser como Jesús, o con este énfasis. Bueno, ya compartí anteriormente que no todos vamos a llegar a ser como Jesús y que también los que lleguen a ese honor de ser como Jesús
No es que van a ser todos clones con el mismo nivel de gloria, igualitos, no. Van a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria. Y eso ya lo expliqué en los videos anteriores, los primeros videos de la parte 5. Ahí está explicado. Llegarán a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, lo cual nos da mucha esperanza, hermano, porque, por así decirlo, si no le pegamos al general, por lo menos le pegamos al capitán. Pero antes de entrar en los detalles de cómo podemos conquistar el pecado en nuestras vidas, o cómo podemos acabar con Romanos 7:20, de que el pecado que mora en mí en nuestras vidas, es necesario derribar ciertas ideas. Los cristianos tenemos ideas con las cuales hemos sido programados por la matriz religiosa, que no acepta la idea de que podemos vivir sin pecar. Pero ahorita voy a explicar cómo es eso, porque necesitamos una reestructuración en nuestra mente, porque hay ideas tradicionales torcidas en cuanto a lo que es el pecado. Ese es un problema que tenemos como cristianos hoy. La expresión, a veces expresiones como vivir en santidad, está tan rayado entre los creyentes. El vivir en santidad, esa expresión, esa idea, está tan distorsionada que eso crea una falsa idea de lo que la Biblia dice es la verdadera santidad. Aunque usted no lo acepte, la idea de lo que es la santidad, según las ideas evangélico-pentecostales de falsa religiosidad que existe hoy en nuestras iglesias y que tiene la mayoría de los cristianos, y también incluyo ahí a los hermanos de las raíces hebreas. Esas ideas falsas de lo que es la santidad hoy proviene de la madre iglesia católica. Y eso hace que la expresión santidad nos parezca como algo inalcanzable, hermano. Aunque no lo digan, por ejemplo, nosotros como cristianos evangélicos, pentecostés y de las raíces hebreas, tenemos tanta influencia de la madre iglesia católica que ni siquiera nos damos cuenta. Mira, hermano, solo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Los hermanos de las raíces hebreas se pelean por el sábado, pero ellos no saben que este sábado que viene, vaya, por decir algo, este próximo sábado en el calendario, cualquiera que sea la fecha que lo agarre oír este video, este próximo sábado, los hermanos a capa y espada hasta van a decir que los cristianos que no observan el sábado se van a perder, etcétera, como ya sabemos. Pero yo les hago una pregunta, mis amados hermanos, y no lo hago con mala intención, sino para abrir sus ojos de las raíces hebreas. ¿Quién dijo que el sábado es el sábado bíblico? ¿Quién dijo eso? El Papa Gregorio de la Santa Madre Iglesia Católica, santa entre comillas. Y los hermanos de las raíces hebreas están peleando por el sábado, el día que fue dictado por el Papa Gregorio, y siguiendo ese calendario solar. Hermano, bueno, ¿saben qué? No me voy a meter a esto, voy a hacer otros videos para hablar con respecto a nuestros hermanos de las raíces hebreas, probablemente un poco más al final de este video, pero debemos comprender que tenemos una influencia sobre nosotros y nos estamos peleando con los hermanos por algo que heredamos de la Madre Iglesia Católica. Pero bueno, como usted verá, el asunto de la santidad, de vivir en santidad, es diferente a lo que a veces nosotros nos parece que es andar en santidad. Solo tenemos que cambiar en nuestras mentes ciertos conceptos sin alejarnos de la Biblia. Y eso será una herramienta de edificación y cambios permanentes reales que nos ayudarán a caminar en una santidad escritural, no una santidad emocional y dictada por conceptos de hombres fanáticos que tienen falsa influencia religiosa. Ahorita voy a decir en una frase el concepto general de lo que voy a compartir en los próximos 2 o 3 videos que siguen.
y luego procuraré en lo mejor de mi capacidad explicar en qué me baso para afirmar esas cosas. Simplemente, como ya mencioné en el video anterior, mi argumento está básicamente reducido al siguiente concepto. Escuche bien. Si el pecado en la Biblia se define como transgresión de la ley, mi argumento es que por razón de que como creyentes en Yeshua ya no estamos bajo la ley, eso está en la Biblia, deberá haber entonces en las Escrituras, escuche bien, otro concepto, aparte de transgredir la ley, otro concepto que nos ayude a no quebrantar la voluntad del Padre manifestada en los escritos sagrados de la Torá, sin contradecir la ley de Dios, pero a la vez conduciéndonos en el proceso de la gracia y la transición en la que estamos, la transición bíblica del antiguo pacto al nuevo pacto. Eso debe ser comprendido antes de que comprendamos la verdadera santidad escritural. Así que ahondemos un poco en esto para ver qué podemos aprender. Este es un tema que tiene muchos aspectos y no pienso entrar en demasiados detalles y tratar de convencer a nadie, sino compartir o introducir el concepto superficialmente con la idea de proveer la información para aquellos corazones preparados para ese fin. Estoy convencido hasta los huesos, hermano, de que por más que yo tratara de explicar y presentar mucha Biblia, tratando de compartir una verdad que encontré, si el Señor no abre los ojos del corazón de la gente que me está escuchando, no van a recibirlo, no van a entender. Como dice en Daniel 12:10, pero los entendidos entenderán o comprenderán, dice la Reina Valera del 60. En el video pasado vimos el concepto de el pecado que mora en mí, de Romanos 7:20, y cómo eso es un estorbo para que Dios pueda convertirnos en seres inmortales a otro nivel en Yeshua. Este video lo presento con la idea de proveer información de cómo podemos deshacernos del pecado que mora en mí, como estudiamos en Romanos 7:20. Para entender eso debemos comprender algunos conceptos bíblicos y necesitamos redefinir otros conceptos en nuestras mentes. Para empezar y establecer una base bíblica sólida de mi argumento o mi conjetura, necesito que el oyente tenga una clara comprensión de una expresión que aparece en la Biblia y la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Probablemente, y según mis notas, debo seguir con este tema en el siguiente video también porque es un poco extenso, tiene bastante Biblia. En relación a la expresión pacto, la palabra pacto en la Biblia, vamos a ver un par de pasajes y trataremos de sacar algo de ahí. Estoy tratando de concentrar mi énfasis en los aspectos que necesitamos para saber el porqué de mi argumento en cuanto a que hay una manera de dejar de pecar, pero hay que reeducar el concepto de lo que significa pecar. Pero le pido, por el momento, como he dicho en otros videos, usted sígame el rollo, hermano, y verá que tiene mucho que ver la redefinición de lo que estamos programados por la matriz religiosa a pensar es el pecado. Si vamos a procurar deshacernos del pecado, debemos comprender bien qué es exactamente el pecado, pero ahora bajo una nueva luz de las Escrituras que hablan del nuevo pacto y no bajo el concepto temporal del antiguo pacto que es la ley, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Esa ley ata a todo hombre, la ley en piedra, los mandamientos atan a todo hombre sin esperanza cuando presenta el pecado como transgresión de la ley. Ahora,
El apóstol Pablo menciona la expresión pacto en Gálatas 4:24 y voy a leer el verso, está en pantalla también, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Ahí está la expresión que andamos buscando. Pablo está diciendo ahí que hay dos pactos. Lo leo otra vez, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Pablo dice que hay dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, oiga bien, un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vamos a ver un poco más de eso en un momento. Así que, por el momento vemos aquí claramente que el apóstol mismo está hablando de lo que él llamó. Esto no es invento mío, yo lo saqué de este verso. Pablo dijo, los dos pactos. Ahora, ¿y cuáles son los dos pactos de que está hablando Pablo aquí? Bueno, para comprenderlo bien, habría que leer todas las menciones que hace Pablo acerca de la ley en el Nuevo Testamento, hermano. Es un poco amplio. Pero en una cápsula le voy a decir, ¿cuáles son los dos pactos? Un pacto es la fe y el otro, la ley escrita en mandamientos. La fe y la ley escrita en mandamientos. Ahora, si tuviera que ponerle un subtítulo a lo que sigue, el título que yo usaría sería, escuche bien, los orígenes de Israel como nación y la necesidad de la Torah, la necesidad de los mandamientos escritos. Permítame hablar un poco sobre estos dos pactos que acabamos de ver que mencionó Pablo, basados en los estudios que compartí en videos anteriores. Ya expliqué esto yo. Específicamente las enseñanzas que compartí en relación al juicio contra las naciones y la asignación de los principados como dioses sobre las naciones que estaban rechazando a Dios como Dios en la Torre de Babel. Lo que sigue, hermanos, se lo voy a relatar como que fuera una pequeña historia, pero todo esto tiene Biblia, pero va a ser como una pequeña historia bíblica primero y luego veremos versos que confirman lo que estoy diciendo. Esto es para entender claramente a qué se refería Pablo cuando decía los dos pactos. Así que aquí va una pequeña historia, un pequeño recuento bíblico. En el video 13 de la parte 5 de este canal, que se llama Israel y la Torre, se llama el video, yo explico un poco ahí el panorama general de los eventos que sucedieron inmediatamente después del juicio a las naciones en la Torre de Babel. Yo le invito a que usted busque ese video que se llama Israel y la Torre. Allí explico que las naciones estaban, en términos generales, todas las naciones del mundo estaban rechazando a Dios como su Dios cuando estaban haciendo la torre, y que el juicio de Dios contra ellos fue entregarlos a lo que la Biblia llama, o en la Biblia se conoce como los dioses de las naciones. El juicio en la Torre de Babel es que las naciones rechazaron a Dios, entonces Dios los entregó a otros dioses. También en el video 13 probé sin lugar a dudas, en varios videos mejor dicho, probé sin lugar a dudas que esos dioses a los que fueron asignadas las naciones en la Torre de Babel y que habla en Deuteronomio 32 son hasta el día de hoy, son hijos dioses, son príncipes dioses, o según estudiamos la expresión hebrea, en hebreo dice que son Benei Ha Elohim, que eso nunca ha sido usado para humanos, sino solo para seres celestiales, quienes no son ángeles reclutas. Cuando la Biblia hebrea dice Benei Ha Elohim, nunca se refiere ni siquiera a ángeles regulares, no son reclutas, sino que son entidades espirituales de alto rango en los lugares celestiales, y que mientras estamos hablando aquí, hermano, mientras usted me está escuchando, esas fuerzas espirituales de los principados que se iniciaron originalmente en la Torre de Babel de una manera oficial, si se puede decir así,
Están influyendo los aires en las naciones el día de hoy. Los aires en la cosmología sobre las naciones están influenciando mientras usted está oyendo este video. También expliqué que la Torre de Babel fue, por así decirlo, el origen oficial de los principados sobre las naciones que habla Pablo en Efesios 6. La influencia espiritual de estos principados sobre las naciones causa que por engaño surjan todo tipo de figuras adoptadas como dioses por las multitudes de todo pueblo, de toda tribu, toda lengua y toda nación en el mundo. La gente no sabe que al venerar, que al dar ofrendas de comida, que al dar ofrendas de fruta, que al cantarle a imágenes, que al adorarlo, prenderle velas o encender incienso, todo tipo de observancias místicas, todo tipo de observancias religiosas, esotéricas, observancias mágicas, creencias, rituales o cualquier otro tipo de esfuerzo que se haga para promover estatuas o ídolos o figuras o pinturas o imágenes de personajes que son venerados por diferentes religiones. Según la Biblia, todo eso, hermano, lo que realmente la gente está haciendo y lo que está sucediendo en lo espiritual es que la gente sin saberlo está adorando demonios. Y eso está en la Biblia. Ahorita le voy a dar un par de versos. Esos demonios, escuche bien, no son otra cosa que los mismos Benei Elohim que cayeron en la Torre de Babel. Y eso ya lo expliqué sin lugar a dudas. Si alguien tiene dudas, tiene que oír esas explicaciones. Ahí está todo lo que yo compartí acerca de eso, usando los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta y diferentes versiones en inglés y en español. Eso está probado claramente ahí. Veamos, ahí mismo en Deuteronomio 32, donde habla de que estos principados fueron asignados a las naciones como dioses de las naciones. Dice en Deuteronomio 32, del 16 al 17. Mire, así dice ese versículo. Verso 16 dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, o sea, hablando del pueblo de Israel. Después voy a explicar que ellos fueron hechos, eso lo expliqué en Israel de la Torre. Ellos fueron hechos como una nación diferente, una nación que no estaba en la Torre de Babel, una nación nueva que veremos, ya voy a mencionar de eso en un momento, pero volvamos al verso. Voy a leer Deuteronomio 32, 16 y 17, ahí está en pantalla. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, verso 17, y oiga lo que estaban haciendo. Sacrificaron a demonios, eso es, sacrificar a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos recientemente, dice los manuscritos del Mar Muerto. La versión de Valera dice a nuevos dioses venidos de cerca. Y la Septuaginta dice a nuevos dioses recién hechos. ¿Cuándo fueron hechos? En la Torre de Babel. Y también dice en Primera de Corintios, vamos a pasar a Primera Corintios 10, versos 19 y 20, lo pongo en pantalla. Está hablando Pablo y dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ponga atención, hermano. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Escuché eso. Los que están sacrificando a los ídolos, en realidad, dice Pablo, están sacrificando a los demonios, pero ellos no saben. Los sacrifican a demonios, dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, o sea, los creyentes, no quiero que los creyentes se hagan participantes con ellos. Entonces, escuche esto. Sabiendo Dios que las naciones que lo rechazaron en la Torre de Babel estarían bajo los principados o potestades demoníacas,
y que esa influencia conduciría a la gente a adorar todo tipo de dioses paganos, sabiendo Dios eso, y también sabiendo Dios que él se había quedado sin una nación, porque todas las naciones fueron entregadas, todas las naciones del planeta, del mundo, fueron entregadas a otros dioses, dice. Entonces, como ya expliqué antes, Dios se quedó sin nación, por así decirlo, porque todas las naciones habían sido entregadas a dioses falsos o principados en los aires. Dios, en su infinita sabiduría, se proveyó de una nación nueva, una nación que fuera diferente a las demás, una nación que no hubiera estado presente en el juicio de las naciones en la Torre de Babel, que está registrado en Génesis 11, una nación que no se sometería bajo la autoridad de los principados y las potestades en los aires, los dioses de las naciones. Por eso encontramos en la Biblia que inmediatamente después de los eventos de la Torre de Babel en Génesis 11, en Génesis 12, Dios le hace el llamado a Abraham para comenzar ¿qué? Una nueva nación. Y ese es el origen de la nación de Israel. Resumiendo, Dios hizo un pacto con Abraham. Escuche, ahí vamos con lo de pacto. Estamos tratando de entender los dos pactos de que habló Pablo en el pasaje que leímos. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto estaría basado en la fe de que iba a venir un hijo que estuviera bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? La promesa que Dios le hizo fue hacerlo padre de muchas naciones. Ahí van las naciones del mundo, mire usted. En otras palabras, en la eterna sabiduría de Dios, por medio de ese pacto con Abraham, ese pacto de fe con Abraham, por amor a los hijos de los hombres, escuche eso, hermano, qué lindo es Dios. Dios ya se hizo un plan para rescatar las naciones que él estaba entregando a los dioses de las naciones. Mire cómo es el amor de Dios, hermano. Dios se hizo un plan para rescatar las naciones que lo estaban abandonando en la Torre de Babel y que estaban siendo entregadas a los dioses paganos, que son los principados y las potestades o demonios y entidades poderosas e inmortales. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios el pacto. Abraham creyó a Dios la promesa que Dios le estaba haciendo, aun cuando él ya era viejito y su esposa era ya anciana, ya no le bajaba ni la menstruación, ya no podía tener hijos, totalmente estéril. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó a Dios, aun cuando las cosas se miraban como que no iban a suceder. Ahora, acabo de decir que el pacto de Dios y de Abraham estaría basado en la fe de que vendría un hijo, y que por medio de ese hijo que viniera sería cumplido ese pacto de hacer a Abraham el padre de todas las naciones de la tierra. Pero esa fe de ese pacto que vengo diciendo, escuche esto, hermano, tiene una doble proyección. Eso está en la Biblia. Porque por un lado, el hijo físico de Abraham, que es Isaac, vendría a ser la base para la formación de la nación que Dios no tuvo en la Torre de Babel, la nación física, y quería para sí mismo una nación la cual es Israel en el Medio Oriente. ¿Me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Pero a la vez, con ese hijo físico Isaac que iba a iniciar una nación física, a la vez de eso, por la fe también esperaba otro hijo que fuera descendiente de Abraham, una simiente de Abraham o un descendiente de Abraham en quien se cumpliría la totalidad del pacto o la promesa que Dios le hizo a Abraham de que llegaría a ser padre de
muchas, de todas las naciones. ¿Me está comprendiendo? El hijo físico Isaac para la nación que él no tuvo en la Torre de Babel, y un hijo espiritual de la simiente de Abraham por la fe que vendría, por medio de quien Abraham iba a venir a ser el padre de muchas naciones. Esa es la esencia de la promesa, si se puede decir así. Precisamente allí, hermano, es donde entra Jesús en la escena. Jesús es la simiente de Abraham por medio del cual él vendría a ser el padre de todas las naciones. Así que cuando una persona de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier parte del mundo cree en Jesús como el Hijo de Dios, espiritual y automáticamente viene a ser un descendiente de Abraham. Y eso hace que Abraham venga a ser poco a poco el padre de muchas naciones con cada creyente que nace de nuevo. Pero debemos entender que con cada creyente que nazca de nuevo, para que Abraham sea el padre de muchas naciones, eso no invalida, eso no anula el hecho de que Dios tiene planes físicos para una nación física en el Medio Oriente y que tiene promesas bíblicas físicas pendientes para esa nación. Eso está en la Biblia. Así que una cosa no anula la otra. Isaac es para la formación de un pueblo físico que él no tuvo en la Torre de Babel, y Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es la simiente de Abraham para que todo aquel que nazca de nuevo y cree en Jesús venga a estar bajo la fe del padre Abraham. Así que en términos generales, ese es el pacto de la fe que se inició con Abraham. Ese es un pacto que tiene dos aspectos, uno físico y otro espiritual. Entonces, uno dijimos, es el pacto de la fe en el hijo Isaac, que vendría a iniciar la nación de Israel física, con fronteras y todo en el Medio Oriente, una nación física. Pero dentro de ese mismo pacto de la fe, en la simiente de Abraham, vendría Jesús, uno físico y otro espiritual, los dos descendientes de Abraham. Pero es un solo pacto, uno para la parte física de la promesa a la nación de Israel y otro para la parte espiritual de Abraham como padre de muchas naciones. Así que, en referencia a la mención de Pablo de los dos pactos, esta fue la explicación de el pacto de la fe. El pacto de la fe de Abraham constituye en dos aspectos de un solo pacto. El pacto de la fe tiene el aspecto de la venida de un hijo físico que es Isaac para la formación de una nación física, y tiene el aspecto de la simiente espiritual descendiente de Abraham que es Jesús, Yeshua HaMashiach, para la formación de una nación espiritual de Israel que abarcaría todas las naciones, haciendo esto el verdadero Israel de Dios en un término general de todo el mundo. Así que tiene una doble proyección, lo físico y lo espiritual en Jesús, para que todo aquel que viene a Jesús y nace de nuevo viene a ser parte de todas esas naciones que están bajo el padre Abraham, haciéndolo a él el padre de muchas naciones y cumpliendo así ese pacto. Así que ese es un pacto. Ahora vamos a ver el otro pacto, pero mire conmigo el juego, cómo entra en juego el otro pacto de que habla el apóstol Pablo en el verso que leímos de los dos pactos. Primero lo voy a relatar como una pequeña historia y luego veremos versos. Así que Dios llamó a Abraham en Génesis 12 para iniciar una nación nueva. Después de la venida de Isaac, en los tiempos de Jacob, con todos sus 12 hijos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel,
Israel se fue a Egipto. Dios sabía que Israel iba a salir de Egipto y que se encontraría rodeado de todas las naciones que lo rechazaron a él en la Torre de Babel, y que esas naciones estaban entregados a adorar otros dioses paganos, que son los principados y las potestades disfrazados de Moloch, disfrazados de Ishtar, de Astartet, de Baal y de otros dioses que adoró Israel en aquellos tiempos. Pero no solo eso, hermano, sino que eso se ha traspuesto a nuestros días todavía, la influencia espiritual de esos principados y potestades o esos dioses a los que fueron entregadas las naciones en la Torre de Babel. En nuestros días tenemos potestades y principados disfrazados de Buda, de Maitreya, de la Virgen en todas sus formas y todos sus orígenes de aparición. Tenemos dioses elefantes en la India u otros animales que son adorados. Tenemos estatuas de santos, entre comillas, y otros personajes según la Madre Iglesia Católica, y otra infinidad, hermano, de desformidades espirituales que son venerados en cualquier parte del mundo hoy. Eso incluye, y otro día voy a hacer un video acerca de eso cuando ya salga de estas partes que son más importantes. Eso incluye la influencia de los principados sobre la gente ahora para que empiecen a pensar que los Anunnakis fueron dioses que nos crearon a nosotros, que son los dioses que nos crearon. Eso viene según estas nuevas enseñanzas que están saliendo, que viene de los Anunnakis. Eso lo voy a explicar después. Y poco a poco se están instalando como nuestros creadores y dioses sobre la humanidad. Y la proveniencia de eso, hermano. Fíjese que los mismos escritos de las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios dicen que es Babilonia. Babilonia espiritual y también física, que está mencionada por nombre en las tabletas de arcilla de los sumerios. Y los acadios como la ciudad eterna escogida por los dioses. Fíjese, hermano. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señor. Ese tema lo vamos a estudiar más adelantito. Ahora, volviendo a nuestro tema. Después que Israel salió de Egipto, Dios dio sus mandamientos escritos a Moisés, escritos en piedra, para guardar a su nación nueva de Israel del paganismo de las demás naciones que lo están rodeando, para que fuera una nación diferente a todas las demás de la Torre de Babel, para que esta nación de Israel que vino de Egipto no adore otros dioses, sino solo a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Esa era la idea original. En otras palabras, la Torá, como es conocida, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá fue dada por Dios a Moisés, escuche esto, exclusivamente para su nueva nación Israel, para guardarla del paganismo. Y la Torá nunca fue dada con la intención de que todas las naciones la observaran de esa manera. Sí hay una observación, pero eso lo voy a explicar después, para los cristianos. Dios sabía, hermano, que cuando Israel entrara en la tierra prometida, ellos estarían tentados y expuestos a todo ese paganismo que lo rodeaba, y decidió establecer un pacto. Oiga bien, aquí viene el otro pacto. Dios decidió establecer un pacto con su pueblo por medio de Moisés en el monte Sinaí, en donde serían entregados los mandamientos de Dios, cuya base son los 10 mandamientos que todos conocemos, pero que también agrega básicamente los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que en hebreo se le llama la Torá, haciendo un total de 613 mandamientos de la Torá. Hay 613 mandamientos en la Torá. Esos mandamientos fueron dados para guardar su nación nueva de Israel, que no estuvo en la Torre de Babel, para santificarla para sí de toda la influencia de todas las naciones paganas que rechazaron a Dios
y que fueron entregadas a los principados, a los dioses de las naciones, a estas potestades de oscuridad que hasta el día de hoy están y siguen sobre las naciones. Así que ese otro pacto que, como veremos en breve, es llamado la ley por el apóstol Pablo, fue dado para guardar a Israel del paganismo de todas las demás naciones que lo rodeaban, y cuyo Dios, el Dios en minúscula y entre comillas, cuyo Dios no era el Dios de Israel. Por eso fue dada la ley, para guardar a su pueblo, para guardar a Israel en medio de todo el paganismo de todas las naciones que lo rodeaban después que entró en la tierra prometida. La Torá era exclusiva para Israel y nunca fue para que fuera observada por todas las demás naciones. El Señor quería usar eso para sacar a Israel y que no fuera influenciado de todas las demás naciones. El otro lado de la misma moneda, escuche bien, hermano, porque estas verdades tienen diferentes aspectos y no le pido que no me juzgue así a la ligera, porque hay otras cosas que no estoy diciendo y que están incluidas aquí que balancean esta verdad. El otro lado de la misma moneda es que Dios, en su eterna sabiduría, y como veremos más adelante, Él tenía un plan para que los mandamientos que fueron escritos en piedra y que fueron dados a Moisés exclusivamente para su pueblo Israel, fueran ahora trasladados, escuche eso, hermano, de mandamientos escritos en piedra a mandamientos escritos en corazones. En otras palabras, los cristianos guardando la Torá. Ahora estoy hablando de guardando la Torá en el sentido del nuevo pacto, o sea, el Espíritu de verdad es el que dicta al corazón del creyente cristiano que Torá va a obedecer. Pero eso no lo puedo explicar aquí porque nos va a sacar del tema. Lo voy a explicar después. Solo le pido que no juzgue adelantadamente. Hay muchas cosas que no estoy incluyendo todavía aquí, pero estoy explicando cuáles son los dos pactos. Así que vemos que esto es ahora el siguiente pacto. Uno de los dos pactos fue la fe, a este otro es el de la ley que fue dada a Moisés por medio de escritos en piedra, mandamientos escritos en piedra. De esa manera, y hablando en un buen sentido de la expresión, vaya, Dios le tendió una trampita a todas las demás naciones que terminarían observando la Torá, pero no por mandamientos escritos en piedra, no por observaciones de rituales muertos, no por convertirse a la religión judía, no por adoptar las costumbres de la nación de Israel. Eso no es así, hermano, sino por un cumplimiento espiritual de los mandamientos vivos, escritos en corazones, por la obediencia a la voz del Espíritu. Eso es el plan del Señor. Él quiere que salgamos, por eso envió a Jesús, que es la simiente de Abraham, para sacarnos debajo de la ley, debajo de eso, para que ahora la ley no la estemos observando escrita en piedra, sino que la ley la estemos observando escrita en nuestros corazones. Voy a explicar más acerca de eso más adelantito. Ahora, y esto lo voy a decir primero y después voy a dar los versos porque sí se puede probar con la Biblia, pero lo estoy diciendo como un relato para darme a entender primero. También veremos que la ley, el otro pacto del que estamos hablando, la ley de los mandamientos escritos en piedra de la Torá, escuche esto, fue dada, según el Nuevo Testamento, hasta que viniera la simiente de Abraham. Una vez llegada la simiente de Abraham, no es que vamos a abandonar los mandamientos de la ley de la Torá, no está hablando de eso y que vamos a abandonar los mandamientos de Dios, sino que comienza un proceso en la vida del espíritu de cada creyente para que en la medida que crece la obediencia a la voz del Espíritu del Padre en nuestros corazones, eso vaya reemplazando los mandamientos escritos en piedra, porque ahora ya fue hablado esos mandamientos por Dios al corazón del creyente en una forma individual. En otras palabras,
a medida caminamos en nuestra vida cristiana, y hablando de cristianos obedientes, no estoy hablando de gente que anda haciendo todo tipo de mundanalidades y que andan afuera y que se llaman cristianos y que no tienen nada de cristiano. No, estoy hablando de cristianos obedientes, hermano. Así que, en otras palabras, a medida caminamos en nuestra vida cristiana como cristianos obedientes, no estoy hablando de gente que está fuera de la Biblia y que anda en desorden, no estoy hablando de esos, estoy hablando de los cristianos verdaderos que están en el camino de verdad. Y hablando de cristianos obedientes a la voz del Espíritu en nuestros corazones. Los mandamientos de la Torá para estos hermanos van siendo dictados poco a poco en cada creyente en Yeshua de una forma individual y dependiendo del avance de nuestra relación personal con el Padre y con el Hijo. Entonces, según lo que hemos venido viendo, ya tenemos nombres para los dos pactos mencionados en Gálatas 4:24, lo cual vuelvo a leer y lo vuelvo a poner en pantalla. El versículo original con que empezamos es Gálatas 4:24, que dice, ahí está en pantalla, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y ahorita vamos a dar los nombres que encontramos que son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Así que en resumen, los dos pactos, y lo pongo en pantalla, el pacto de la fe de Abraham, ese es un pacto. Y el pacto 2, el pacto de la ley por medio de Moisés, la ley de mandamientos escritos en piedra. Veremos versos para probar eso en un momentito. Debemos comprender que Abraham tiene descendientes, tanto de la ley como de la fe. Cuando dice de la ley se refiere a aquellos que están bajo la ley, o sea, bajo el Israel físico, para quien fue diseñada la ley, como ya vimos. Pero también Abraham tiene descendientes por la promesa de la simiente que es Cristo, la promesa espiritual de la fe. Pero debo aclarar que tanto los unos como los otros no podemos ser de la descendencia de las promesas hechas a Abraham afuera de Jesús. No se puede. Ni israelitas ni gentiles, ninguno. Fuera de Jesús no se puede nada, tanto judíos como gentiles, ya sea que observemos la Torá o no. Tenemos que venir a Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Comencemos a ver algunos versos. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ahora ya usted entiende las promesas, sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. Escuche eso, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todo. Escuche eso, es el padre de todos nosotros. Un momentito, leamos despacio. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham. Pero ahora va a decir que esa descendencia tiene dos aspectos. Ahí está, no solamente para la que es de la ley. Fíjese, la descendencia que es de la ley, dice ahí. Pero también hay otra descendencia, dice, la que es de la fe de Abraham, la cual es el padre de todos nosotros. ¿Puede verlo, hermano? Romanos 2, del 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Qué triste es oír de los hermanos que salieron de iglesias evangélicas cristianas y que están circuncidándose, hermano. Qué tristeza. Esos van para atrás como el cangrejo, por ignorancia, porque los engañaron. Pero dice aquí que no es judío el que lo es exteriormente, escuche, ni la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, no es necesario. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la de afuera, fíjese, es la del corazón, dice aquí, en espíritu, no en letra. ¿Cuál letra, hermano? ¿Cuál letra es esa? De la ley, de la Torá, no es la circuncisión de la Torá. Dice aquí que la circuncisión es la del corazón, en espíritu.
no en letra, no es la de la Torá, no es la circuncisión de la Torá, sino otra circuncisión en el corazón, y la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. También vemos en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Escuche esto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escuche eso, hermano. Sino que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Después veremos otro video, lo grave que es, hermano, delante de Dios, para uno que llamándose cristiano, vuelva a las raíces hebreas y se circuncide, hermano. Ay, Dios mío, qué ignorancia. Qué triste, hermanos, ver eso, ese engaño en los hermanitos que no conocen la Biblia y por eso los engañan. Ya habiendo oído la pequeña historia bíblica que hablamos detrás de los dos pactos, leamos ahora algunos versos al respecto para ver qué podemos aprender. El verso 24 que leímos, Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues esas dos mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Ahora vamos a ampliar un poco más y ver el contexto de ese pasaje. Y vamos a leer del verso 19 al 26. Y voy a hacer comentarios mientras voy leyendo. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, hijitos tecnones, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Escuche esa expresión. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Están haciendo sufrir a Pablo estos hermanos de Gálatas. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. La versión de Valera dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Sabe lo que dice el griego ahí, hermano? Es la palabra griega 639 en el diccionario Strong's. ¿Sabe qué dice ahí? Está diciendo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La otra versión dice, cambiar de tono, pues ya no sé ni por dónde con ustedes. Como dicen en México, me destantearon. Estoy como perdido con ustedes, les está diciendo Pablo a los Gálatas. Hermanos, ¿qué les pasó? Estoy perdido con ustedes, ya no sé ni por dónde explicarles. Y dice, el griego dice la palabra 639, una de las posibles traducciones es, ya estoy dudando de ustedes, de si son creyentes o no. Fíjense, hermano, qué fuerte lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo estaba corrigiendo en ellos, en Gálatas, era tan perturbador para el apóstol, que estaba petrificado de cómo se estaban alejando de la verdad. Note bien que el verso 19 habla de conceptos relacionados con llegar a ser como Jesús, porque dice ahí que Él sufre con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí va lo que hemos estado estudiando, venir a ser como Jesús. Así que note bien que el verso 19 está hablando acerca de eso, llegar a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Pero no podían ellos, estaban estorbados de llegar a ser como Cristo, porque había algo muy perturbador para Pablo que se interponía en el propósito de que Cristo fuera formado en ellos. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Que estaba perturbando al apóstol de los Gálatas. Y lo va a decir en el siguiente verso, el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Hermano, escuche bien. Pablo estaba siendo perturbado. Él estaba confundido. Él estaba impactado. Él estaba petrificado. Que los hermanos de Gálatas estuvieran haciendo algo tan perturbador que le estaba volando el cerebro al pobre Pablo, hermano. Porque dijo, pues todo lo que he hecho por ustedes y les he explicado y se me fueron por otro lado completamente. Pero
¿Qué es eso que dice allí el verso 21 que ellos estaban haciendo que perturbaba al apóstol, hermano? Que querían estar bajo la ley. Ay, hermano, ¿ha oído usted por ahí de alguien que siendo cristianos quieren estar bajo la ley? ¿Está Pablo avalando esa idea doctrinal o esa enseñanza entre los cristianos? De ninguna manera, hermano. Él no está respaldando a aquellos que quieren estar bajo la ley. La posición apostólica aquí es bastante radical contra cualquiera que quiera estar bajo la ley. Lo está diciendo el verso, hermano. Está en la Biblia. En el nombre de Yeshua, abra los ojos. Yo estoy consciente, y como lo he dicho antes, ese engaño se ha metido en los corazones de miles y miles de cristianos el día de hoy, que son llevados por todo viento de doctrina y que están siendo arrastrados en la mentira de retornar a las raíces hebreas. Yo sé que esa doctrina en los corazones se endurecen, hermano, como pedernal, y que por el espíritu de engaño esas personas abrazan esa enseñanza, como Pablo le llamó, los que quieren estar bajo la ley. Abrazan eso. Es tan difícil salir de eso, hermano, porque los hermanos se aferran a eso, escuche esto, con la misma fuerza de engaño que un católico se aferra a su virgen. Están aferrados estos hermanos que quieren estar bajo la ley, y aquí está diciendo Pablo que eso lo perturba a él. Está diciendo aquí que eso estorba para llegar a ser como Jesús. Así que es difícil porque ellos se aferran a eso como se aferra un católico a su virgen. Y solo un milagro de Dios puede salvarlos ahora. Están atados al revés de lo que Cristo vino a librarlos. Jesús vino a librarlos de la ley y ellos se quieren meter bajo la ley. Dios mío. Sigamos leyendo. El verso 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí fueron dados los mandamientos de la Torá, hermano. Y dice que ese da hijos para esclavitud, ese es Agar, son hijos de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y eso corresponde, lea bien ahí la escritura, hermano. ¿Corresponde a qué dice ahí? A la Jerusalén actual, a la Jerusalén allá en el Medio Oriente, pues la Jerusalén actual con sus hijos, están esclavos, están en esclavitud. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Libre de qué? Lo está diciendo aquí, es el contexto, de estar bajo la ley. Aquellos que quieren estar bajo la ley están perturbando esta verdad. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud de la ley. Pablo está diciendo que eso se opone a que Cristo sea formado en los creyentes y categóricamente les llama los que quieren estar bajo la ley. Así que lo que aprendemos de este pasaje es que los 2 pactos son 2 mujeres, que son mujeres de Abraham. Una es la esclava Agar, que corresponde al monte Sinaí, y dice contundentemente que todos los que queréis estar bajo la ley son esclavos de una ley que nunca van a poder cumplir. Por eso vino Cristo, no para destruir la ley, sino para cumplirla y así satisfacer la justicia del Padre, para luego morir en nuestro lugar, para imputarnos una justicia que nosotros nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos, y menos tratando de observar la Torá para ser agradable delante de Dios. Solo Jesús fue capaz de hacer eso y cumplirlo en su totalidad. Esa mujer del pacto que es Agar y que viene del monte Sinaí corresponde a la Jerusalén actual, dijo el verso, a la Jerusalén terrenal.
la Jerusalén física, la Jerusalén hecha de piedra por manos humanas. Y la otra mujer, el otro pacto, el de la fe, es Sara, que representa a la Jerusalén, y Pablo le llama la Jerusalén de arriba. Esa era la ciudad que Abraham y Sara, como dice Hebreos 11:10, ellos buscaban, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Esa es la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén. ¿En cuál Jerusalén quiere estar usted, hermano? ¿Quiere estar en la Jerusalén del Sinaí para aquellos que están bajo la ley y que están en esclavitud en la Jerusalén actual? ¿Quiere estar en esa? ¿O quiere estar en la Jerusalén de arriba? ¿Quiere estar en la actual o la de arriba? Pero si quiere estar en la de arriba, no procure someterse a la ley de los mandamientos escritos en piedra, sino que aprenda a oír la voz del Espíritu de vida para que los mandamientos de la Torá sean escritos en su corazón de carne y no tenga que leerlos escritos en piedra. ¿Por qué? Porque están escritos en su corazón por el Espíritu. Así que, entendiendo los dos pactos de que habla Pablo, vemos que nuestra meta como cristianos es llegar a la Jerusalén de arriba y no a la Jerusalén actual, que ya lleva, escuche esto, hermano, 2000 años intentando observar la ley sin poder entrar en el reposo de Dios, hermano. Hermano, usted que me escucha y quiere estar bajo la ley, quiere unirse usted a todos aquellos que sin Jesús, sin Yeshua, intentan agradar a Dios observando la Torá, aun cuando la historia y las escrituras nos dicen que ya llevan 2000 años de intento fallido. ¿De veras va a dejar la gracia de Dios y la fe para unirse a eso? Como dice en el libro de Hebreos 4 del 8 al 9 en la Biblia, hermano. Hebreos 4 del 8 al 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Clara y contundentemente Pablo enfatiza no solo en este pasaje, sino en muchos versos más que no puedo cubrir aquí, que para alcanzar la Jerusalén de arriba, eso definitivamente no se puede si seguimos con necedad y en el desvarío de querer estar bajo la ley. La Jerusalén de arriba no se alcanza observando la ley, sino que se alcanza por la fe en Yeshua y la obediencia a la voz del Espíritu que dicta los mandamientos de la Torá de nuestro Dios a nuestros corazones de forma personal e individual por medio de una relación personal con el Padre. Voy a continuar con este mismo tema en el siguiente video. Que la paz del Señor sea en su corazón, la paz de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, desde ahora y para siempre. Amén.